Muy bien, muy buenos días a todas y todos para la presentación del libro Militarización, Militarización, Militarismo y Democracia, Nuevas Tendencias en América Latina, se pregunta, eh, editado por el profesor Marcos Robledo de esta facultad y por Francisco Verdes Montenegro de la Universidad Complutense de Madrid. Vamos a hacer esto de la siguiente forma. En primer lugar, va a decir unas palabras el director de la Fundación Carolina, José Antonio Sanaúja, que es el lugar desde donde se publicó el libro. Y luego dirán unas palabras los profesores Verde Montenegro y Robledo brevemente. Seguimos con una presentación que allí haré yo también brevemente del libro, porque como el libro no lo conocen, no está, no ha llegado todavía, esperamos que el profesor Sanaúja apure el envío de los textos. Entonces voy a hacer una presentación sin comentario editorial del libro, salvo decir que es muy bueno. Y seguiremos entonces con los comentarios de Mireia Dávila, que es nuestra vicedecana subrogante en este momento, académica de esta facultad y coordinadora del grupo de investigación sobre defensa, Fuerzas Armadas y Relaciones Internacionales de esta facultad. Y tenemos también a nuestra invitada especial para comentar el libro, que gentilmente accedió a viajar desde Washington, Rebeca Bill Chávez, que es presidenta y directora ejecutiva del Diálogo Interamericano en Washington. Y la doctora Chávez es, como digo, la presidenta del Diálogo Interamericano y además participa en una serie de consejos en el board de varias organizaciones de gran valor, como el Truman Center for National Policy Board of Directors, the Leadership Council for Women in National Security, the Princeton University Institute for Regional and International Studies Advisory Board y otros, que no tenemos tiempo para leerlos todos aquí. Ella fue también subsecretaria de Defensa durante la administración del presidente Obama para el hemisferio occidental entre 2013 y 2016. Dentro de esas funciones se ocupó especialmente de las iniciativas de seguridad, mujeres y paz, y también en la función de combatir la militarización del policiamiento, para usar ese término. Ella ha sido profesora antes de entrar a la defensa, profesora de ciencia política en la United States Naval Academy y es autora del libro The Rule of Law in Nascent Democracies, publicado por Stanford University Press, y de una variedad de otras producciones académicas. Lo dejo ahí para que tengamos más tiempo para nuestra discusión, pero en fin, así que agradecemos mucho la gentileza de Rebeca de venir acá a Santiago para participar en esto. También quiero agradecer el interés y la presencia del comandante en jefe de la Armada, almirante Juan Andrés de la Maza, y también veo ahí a Ricardo Martínez, ex comandante en jefe del Ejército, que también agradecemos su presencia en esta. Y por supuesto agradecer a todos ustedes de distintos lugares de la academia que han venido a esta presentación. Bien, dicho eso, entonces me atengo a lo que anuncié que íbamos a hacer, que es darle la palabra al doctor Sanaúja, amigo de esta casa, para que nos dirija unas breves palabras. José Antonio. Pues muchas gracias y muy buenas tardes desde España, buenos días allá en Santiago, ¿no? Pues la verdad es que para mí es un motivo de una gran alegría y satisfacción poder abrir con unas palabras este
de bienvenida, de saludo, pues este acto académico, esta presentación de este libro. Por dos razones. La primera de ellas, de carácter institucional, ¿no? Como Fundación Carolina, para nosotros, pues la verdad es que es un orgullo y también un privilegio haber podido publicar un libro con unos aportes, un elenco de autoras y de autores pues tan extraordinario como el que hoy se va a presentar y se va a discutir. Y con ello, además, en fin, podemos dar cumplimiento pues, a uno de nuestros mandatos. La Fundación Carolina, como ustedes seguramente ya saben, pues es una institución de la cooperación española, de la acción exterior española, orientada a fomentar la cooperación en materia de educación superior y de conocimiento experto. Y hacemos esto con nuestro relativamente conocido programa de becas de posgrado, pero sobre todo también poniendo en marcha pues, distintas investigaciones sobre asuntos que son de relevancia para la realidad latinoamericana y también para el mundo iberoamericano, incorporando pues, a España, a la Unión Europea, pues, en ese debate. Esas serían, por un lado, las razones de carácter institucional que me hacen sentir una gran alegría y satisfacción por estar aquí. Pero hay otras razones de carácter académico, y es que como la mayor parte de quienes estamos hoy en este acto y de quienes desde luego, han aportado su reflexión a este libro, pues soy también académico, ¿no? Entonces, poder, digamos, participar en una actividad que representa pues, lo mejor de nuestra profesión, poder mostrar los resultados de nuestra reflexión, de nuestra indagación, de nuestra investigación, pues es una gran alegría. Y especialmente porque este libro, que han dirigido y editado de manera muy sabia y perspicaz los profesores Verde Fontenero y Robledo, pues ha logrado, como decía, reunir a un conjunto de autoras y de autores muy relevantes, voces muy destacadas sobre esta materia en la región. Y aunque se trata de una cuestión, en fin, el papel de las Fuerzas Armadas en la política latinoamericana es sin duda una cuestión muy estudiada, y lo es precisamente porque es el objeto de una problemática que ha afectado la historia reciente, la historia no tan reciente de la región. Pero este libro aporta, como tendrán ustedes ocasión de debatir, aporta miradas nuevas. Y es capaz de poner sobre la mesa problemáticas que hasta ahora no estaban suficientemente estudiadas, ¿no?, respecto a esa militarización o remilitarización de la política que estamos observando en la región. Una cuestión, además, que ha vuelto a ser objeto de disputa y de cuestionamiento, de debate, porque junto a las perspectivas y planteamientos que se abordan en este libro, pues también encontramos ahora como problemática común en América Latina, en Europa, en España, en mi país, pues un revisionismo histórico, un intento de blanqueamiento del pasado, ¿no? Y en particular del periodo de las dictaduras militares, que no se puede separar, ¿no?, pues de un cuestionamiento más amplio de la democracia y sus consensos por parte de fuerzas iliberales y por parte de fuerzas de extrema derecha, que encontramos a ambos lados del Atlántico, ¿no? Pues esta también es una cuestión que nos ocupa, que nos preocupa y que estamos siguiendo con atención, y no quería dejar pasar, en este caso desde esa perspectiva más académica, no quería dejar de pasar la oportunidad para ponerlo sobre la mesa, por si después puede ser objeto también de sus discusiones. En suma, y no me extiendo mucho más, ¿no?, reiterar mi agradecimiento, reiterar mi felicitación a autoras, autores, a la Universidad de Chile, ¿no?, al profesor Agüero, también mi agradecimiento a quienes nos siguen en línea o están presentes en la sala por acudir a la presentación de este libro, ¿no? Y vamos a tener seguramente información muy valiosa por parte de sus editores respecto a su contenido. Y por último, para terminar, señalar que el libro está plenamente disponible de forma gratuita y en acceso abierto. Entonces, tanto en los repositorios digitales habituales como en la página de la Fundación Carolina pueden ustedes descargarlo, ¿no? En fin, sabemos para muchos que la copia en papel es mejor, ¿no?, es más cómoda, pero desde luego en formato digital, ¿no?, lo tienen ustedes a su disposición. No dejen de descargarlo y de leerlo, porque realmente se trata de un gran aporte. Por mi parte, nada más, reiterar ese agradecimiento y esas felicitaciones. Y bueno, pues quedo a la escucha, ¿no?, de lo que seguramente va a ser un acto muy interesante en esta jornada de hoy.
Muchas gracias, profesor Sanahuja. Y nos alegramos mucho de la noticia de que está este libro accesible digitalmente para todos que quieran leerlo, que es, como decía, ya un gran libro. Ahora también nos va a dar unas breves palabras desde Madrid el profesor Francisco Verde Montenegro de la Universidad Complutense. Adelante, profesor. Muy buenas tardes, buenos días para allá. Un verdadero placer y un verdadero gusto, profesor Agüero, poder compartir estos minutos con ustedes. Y mi sincero agradecimiento, en primer lugar, como no puede ser menos, a la Facultad de Gobierno por propiciar este espacio de debate. Porque al fin y al cabo esta presentación no deja de ser un pretexto para que tengamos un debate que yo creo que es más que pertinente en estos tiempos. Quisiera también, como no puede ser también menos, agradecer tanto a Rebeca Vil Chávez como a Mireia Dávila por prestarse a comentar y tomarse un tiempo para leer el trabajo que, como comentaban, hemos tenido el gusto de coordinar el profesor Robledo y un servidor. La verdad es que esta cuestión ya la abordamos, ya empezamos a abordarla hace ya un par de años. Esto no deja de ser la guinda o el resultado final de un grupo de trabajo por el que apostó la Fundación Carolina, su área de estudios y análisis. Y bueno, para nosotros es un gustazo que 2 años después y una preocupación que teníamos entre unos pocos, pues se pueda plasmar en espacios como este, porque al final parte de los objetivos que tenía este grupo de trabajo era visibilizar precisamente esta problemática. Entonces, en ese sentido, más que agradecidos por ello. Quisiera también, situar un poquito precisamente ese grupo de trabajo que se conformó y un poco de qué premisas partíamos. Porque si bien es cierto que en los últimos meses internacionalistas como el profesor Paul Post pues, empiezan a advertir de que hay una crisis de las relaciones cívico-militares a escala global, en América Latina sí que algunos académicos vienen advirtiendo que esta dinámica se estaba empezando a abrir paso ya desde yo casi me animaría a decir, desde más de un lustro a nuestras espaldas. Y un poco nosotros nos hacíamos eco de esa preocupación que estaba aflorando en una comunidad quizá pequeña, pero que sí que advertía que los riesgos que tiene este auge de la dinámica de remilitarización podía tener consecuencias para las democracias latinoamericanas. Y yo creo que eso, digamos, era algo que dentro de las líneas de la Fundación Carolina creo que estaba muy presente, ¿no? Esa preocupación por el componente democrático, y nosotros un poco tratábamos de abordar esta dinámica de militarización y sus efectos y sus impactos para las democracias latinoamericanas. Y tratábamos de hacerlo también partiendo de de algunos avances, porque esta línea de trabajo ya la veníamos trabajando desde un poquito antes y veníamos advirtiendo, por ejemplo, que hay algunos instrumentos, es curioso, de hecho hoy mismo he estado comprobándolo, como es, por ejemplo, el índice de militarización global, ¿no? Que es un indicador que nos permite palpar hasta qué punto esta dinámica está en auge o no en la región, y en distintos trabajos, algunos de ellos publicados en la propia Fundación Carolina, que como todos sus trabajos están abiertos, y lo mencionaba el director, en acceso abierto, pues en algunos de esos trabajos ya empezamos a intuir que por el énfasis que se presta en muchas ocasiones al componente de capacidades materiales, indicadores como el que les mencionaba, que elabora el Instituto de Conflictos de Bonn, no palpaban o no apreciaban bien cómo este auge se estaba manifestando en la región latinoamericana. Precisamente porque el énfasis que pone ese indicador, por ejemplo, está muy apegado a presupuestos de defensa, personal, armamentos. Y como les decía, esta misma mañana he estado comprobando, y en su última edición, y yo creo que esto es una muestra sintomática, el caso de México, que es uno de los casos que tomábamos en consideración en el trabajo, en los últimos 3-4 años pareciera que ha ido mejorando y que sus niveles de militarización se han ido reduciendo. Entonces, digamos, por un lado, esas limitaciones que observamos en algunos indicadores a escala macro para apreciar esta cuestión, y esa voluntad un poco de abordarlos desde unos ángulos más institucionales e ideacionales, era una de las premisas en las que creo que tanto el profesor Robledo como un servidor partíamos, y que la propia Fundación, yo creo, y desde su dirección,
tenían un poco a bien abordar. Otro de los debates, aparte de esa preocupación por los impactos democráticos y también por ese componente ideacional, era, por supuesto, también ver qué rasgos singulares podía tener esta dinámica de militarización, porque por un lado sabemos que es algo que no es nuevo del todo, tristemente, en la historia de las democracias latinoamericanas. Entonces, ese otro aspecto, quizás ese tercer eje en el que queríamos un poco también prestar atención, era a las particularidades o las singularidades que podía tener este fenómeno. Entonces, con esos puntos de partida, nos planteamos este grupo de trabajo. Yo creo que agradecemos a los 8 especialistas que nos acompañaron un poco en este viaje, un equipo paritario, conviene decirlo, que también trata un poco de atender a criterios subregionales de la mejor forma posible y que tratamos de identificar cuáles eran los casos que podrían resultar más atractivos para capturar de la mejor forma posible esta dinámica. El libro no lo voy a desmenuzar porque para eso hemos invitado a 2 personas que amablemente harán esa labor, pero simplemente, como verán, está estructurada entre dos grandes bloques. Por un lado, un bloque de reflexiones más generales, entre las cuales se incluye la del profesor Robledo, que ahora nos menciona algunas ideas que se derivan de su contribución. Hay contribuciones y aportaciones de carácter más conceptual, como la de la profesora Tigner, que trata de reflexionar sobre la idea de militarización y del binomio civil y militar, bien inspiradoras y sugerentes. También, en ese momento en el que emprendíamos esta labor, consideramos que un vacío que observamos en la literatura era la ausencia de reflexión sobre el componente o el rol que cumplían algunos actores extrarregionales en esta dinámica. Y en ese sentido tratábamos de cubrirlo con la contribución de Adam Isaacson, ¿no?, desde la perspectiva estadounidense, que nos parecía sin duda de las más relevantes que se podían abordar en ese sentido. Y en el segundo bloque lo que tratamos era identificar 4 casos que fueran los más representativos o al menos que pudieran abarcar alguna de las problemáticas más candentes en ese momento, y identificamos los casos de Colombia, de México, de Brasil y, por supuesto, también el caso de Chile, que se abordaba también por parte del profesor Robledo. Por mi parte, también querría compartirles, lo ha adelantado ahora el profesor Sanahúja, pero desde que iniciamos este viaje, desde que iniciamos esta preocupación por esta dinámica de militarización y sus impactos desde un prisma democrático, sí que hemos visto que están aflorando distintos trabajos que creo que están completando un poco pues las contribuciones y tratando de responder a algunas preguntas que también nos hacíamos. Una de ellas, y se planteaba ahora por parte del director de la Fundación Carolina, era el componente ideológico que pueda tener esta dinámica. Porque si bien en los primeros pasos algunos autores le identificaban un sesgo de carácter más de izquierdas, otros trabajos, sin embargo, planteaban que esta dinámica tenía un componente transversal y, sin embargo, en los últimos tiempos estamos viendo cada vez más trabajos que ponen el énfasis en cómo algunas derechas neopatriotas precisamente alimentan esta dinámica. Entonces, esa es una de las preguntas también que tratábamos un poco de abordar en cierto modo a través de estos distintos trabajos. Y, por supuesto, hay otras líneas que se han ido abriendo pasos. Están un poco las preocupaciones también en torno a dónde están las causas o el origen, y ahí hay un debate muy vivo entre si los factores son de push o pull a ese respecto. En las primeras contribuciones sí que se consideraba que, a diferencia de una dinámica anterior, esta remilitarización se estaba produciendo precisamente por cooptación o por invitación de los mandatarios civiles, ¿no?, y que no serían las Fuerzas Armadas las que lo estuvieran promoviendo. En los últimos tiempos está habiendo trabajos que tratan un poco de modular esta cuestión. En todo caso, ahí sin duda hay un espacio también abierto a la discusión y que seguro que quizá lo podemos abordar a lo largo de este coloquio. No me gustaría extenderme mucho más, pero sí que me gustaría, antes de ceder paso a nuestras comentaristas,
agradecer la confianza que depositó la Fundación Carolina en este grupo de trabajo y en el profesor Robledo y en un servidor para poder llevar a cabo esta cuestión, tanto por la confianza como también me animaría a decir por el acompañamiento, que no fue solo un acompañamiento ni mucho menos operativo, sino también intelectual, por aportarnos comentarios a los borradores y porque incluso en los propios webinarios que celebramos para exponer unos primeros resultados se estuvo participando de forma activa y se nos retroalimentó con sugerencias y recomendaciones. Así que por mi parte, poco más, agradecerles y abiertos a escucharles con mucha atención y mucho agradecimiento. Gracias. Muchas gracias, profesor Verdes Montenegro. Quiero también agradecer la presencia del ex subsecretario de Defensa, Víctor Barrueto. Por un cambio de anteojo me salté, y además por el parecido con los Yopo, que es una cosa notable. Pero en fin, muchas gracias por el interés y la presencia acá. Profesor Robledo. Bueno, muchas gracias, Felipe. Lo primero es, yo deseo agradecer a la facultad, desde luego, por haber mostrado el interés por la publicación y organizar esta reunión. Quiero agradecer también muy especialmente a Rebeca Vil Chávez por haber aceptado la invitación a comentar el libro y haber hecho el esfuerzo especial, digamos, de viajar hasta acá. Y a Mireia Dávila también por aceptar la participación y comentar el libro. Y por supuesto, quiero agradecer también a la Fundación Carolina y en particular a José Antonio Sanaúja por todo el apoyo, el interés en el proyecto y que ha resultado en el libro. Yo no voy a agregar mucho más, me voy a ser muy breve para dejar el espacio a Rebeca y a Mireia, así como a Felipe Agüero, a quien también quiero agradecer, digamos, el especial interés. Y solamente quería subrayar una cuestión, además de las que ya mencionó Francisco, y es que quizás una de las cuestiones que aparece a partir del estudio y que yo creo que requiere más investigación, más elaboración y más problematización, es una de los temas, digamos, de los nudos, digamos, que aparece a lo largo del libro, que es ¿por qué está pasando este proceso de militarización? ¿No? Es decir, la verdad es que llevamos varias décadas con esto. Y hay bastante literatura. Yo diría que quizás a partir de un trabajo de Ruth Diamint, de hace unos 5 años atrás, como mencionó Francisco Verdes Montenegro, a partir del triunfo de Bolsonaro, comenzó a haber una cierta urgencia intelectual por responder de mejor manera, digamos, a qué está pasando, digamos. Y el punto es que lo que se está produciendo en la región no es un proceso como el que se había conocido, en que los actores militares tomaban la iniciativa y llevan adelante el proceso de politización. Desarrollaban prerrogativas militares, en fin, todo lo que Stepan, por ejemplo, resumió en su libro del año 78, creo, claro. Sino que estamos en un proceso distinto y que básicamente lo que lo caracteriza es que es el resultado del funcionamiento de la democracia en América Latina. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer es identificar por qué y a través de qué proceso eso está ocurriendo. ¿Ah? Y por eso que llegamos un poco a la idea de que hay entonces un proceso de militarización que es el resultado de lo que nosotros conceptualizamos ahí en algunos de los capítulos como un nuevo tipo de militarismo civil que hace toma decisiones estratégicas en función de los problemas que tiene que enfrentar. ¿Eh? No es que el Estado sea incapaz de hacer cosas, es que el Estado toma decisiones
como en otros ámbitos. Y ese concepto lo tomamos un poco hay un trabajo muy interesante de David Altman y Juan Pablo Luna, en el mismo sentido, en un número especial de la revista de Ciencia Política sobre el Estado en América Latina hace ya un tiempo. Que un poco propone, digamos, reemplazar el mito de la incapacidad del Estado en América Latina, de la debilidad estatal, y más bien asumir que son todos adultos y están tomando decisiones. Entonces, un poco en esa idea hemos revisado este proceso y hemos hecho ahí hemos intentado, vamos a hacer algunas conclusiones. Voy a llegar hasta acá porque me parece que es mejor dejarle el espacio a Rebeca y Mireia. Y más que desarrollar el libro, los invito a leerlo después, si están interesados, y cada uno sacará sus propias conclusiones, pero por ahora creo que es mejor dejar a nuestras invitadas la sala. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Lamento decirle que el paso a las invitadas será luego de que yo diga algunas palabras. Y la razón es la siguiente. Por una parte, señalar de que estamos presentando este libro aquí, que ya fue presentado en Madrid, en la Fundación Carolina, pero lo estamos presentando aquí no solo porque Marcos es uno de los nuestros, sino porque este es un muy buen libro. Es un libro que merece ser destacado y presentado en el contexto de una facultad de gobierno que se preocupa de los temas principales del debate público y la política, incluso desentrañando elementos que no son visibles a simple vista. Y este es el caso con este libro y por eso queremos estar con esta presentación. Y quiero decir solamente algunos brochazos de lo que argumenta el libro, porque hasta ahora los autores, los editores han dicho más o menos el esquema del libro, las preguntas que quieren responder, pero yo quiero hacer referencia a algunas afirmaciones que muestran el carácter novedoso del enfoque, también controversial, y de esta manera introducirlo a la discusión y los comentarios que vienen después. Bueno, hay aquí un diagnóstico ya taxativo de que estamos por consecuencia de cambios globales y de la persistencia de una crisis en la seguridad pública en la región, de seguridad ciudadana. Estamos en presencia de una nueva situación, de unas nuevas tendencias, tal como dice el subtítulo del libro. ¿Nuevas tendencias? Sí, nuevas tendencias de manera categórica. Y esta tendencia es la de la militarización, militarismo. Pero esto no por presión militar, sino no por una presión militar de empujar los bordes hacia allá, sino, como dicen los editores en el comienzo, porque se ha impuesto una lógica de invitación. Es decir, esta creciente inmersión, militarización del policiamiento, etcétera, proviene de la iniciativa de líderes democráticos de mayor talante, civiles. Entonces, esta es la afirmación principal de la que parte el libro. Y en ese sentido, déjenme aquí hacer una... Dicen literalmente los autores, editores, lejos de los golpes de Estado que caracterizaron otros periodos históricos, se ha impuesto aquí una lógica de invitación. Esa es la afirmación inicial principal. Luego, quiero entrar al capítulo, volveré a los otros, pero hay un capítulo conceptual muy importante de Arlene Tickner, profesora en la Universidad de Rosario, en Bogotá, que se refiere a la militarización y al militarismo, que son categorías que están en el título y que son nuevos conceptos que se utilizan de manera profusa en el libro. Y aquí lo que señala la profesora Tickner es, para tener una idea de qué estamos hablando, tomando su trabajo en base a trabajos ya realizados por Stavrianikis y Selby, que dicen que este asunto de la militarización puede verse
el militarismo como ideología o como un conjunto de actitudes y prácticas sociales que consideran la guerra y su preparación una actividad social normal y deseable. 3, como una extensión de lo castrense hacia esferas y subjetividades civiles. Y 4, como excepción. Dice ella que el militarismo entonces implica que los valores y las formas de interrelación castrenses se adentran en las relaciones sociales y las subjetividades supuestamente civiles. Y en tanto, la militarización es el proceso sociopolítico a través del cual el militarismo se siembra tanto dentro de las sociedades nacionales como en el plano internacional. Bien, se plantea un vínculo con la securitización, es decir, con cómo la forma de concebir, de nombrar, de catalogar ciertas situaciones como de seguridad tiene un impacto en esto de la militarización y el militarismo, atendiendo a esta nueva situación que ya describían como diagnóstico los editores, de esta nueva tendencia, esta nueva realidad, es que se plantea una revisión del binarismo cívico-militar, es decir, de ese enfoque al que hemos estado acostumbrados de análisis de las relaciones cívico-militares, es decir, de dos mundos claramente distintos unos de otros que se relacionan de maneras diferentes, con mayor o menor tensión, en fin, con las disputas del caso. Hoy es necesario revisar eso y decir que, como dice ahora Leo a Lynn Tickner, que las prácticas civiles están fuertemente atravesadas por las lógicas y el poder castrense. El binarismo, que es objeto común de crítica, consiste en la generación de pares opuestos que permiten establecer diferencias entre ellos y que los ordenan jerárquicamente, fijando así un límite entre lo que es deseable o significativo y lo que no lo es. Podría afirmarse, dice, que el militarismo y la militarización asociados al ejercicio de la violencia organizada de los estados en nombre de la seguridad se legitiman a través del binario cívico-militar. Por último, señala, en regiones con legados autoritarios fuertes o con estados institucionalmente frágiles, como es el caso de América Latina, los análisis sobre las relaciones cívico-militares se basan generalmente en la idea de que el sector castrense constituye una amenaza potencial al ejercicio de la democracia y que por ende que es perentorio mantener las dos esferas separadas. Por un lado, y fortalecer el control civil, la rendición de cuentas y la transparencia sobre lo militar por el otro. No obstante, señala Tickner, por muy imperativo que sea delimitar la incursión de los militares en la vida política, económica y social, dicha lectura y las políticas públicas que se desprenden de ella pierde de vista que el dominio civil ya está militarizado. Así, reafirmar la separación y delimitación entre lo civil y lo militar imposibilita la comprensión de sus distintos mecanismos de encuentro, entrelazamiento y coproducción. Bueno, tengo aquí una serie de citas que voy a tener que acortar y saltarme en espera que ustedes lean el libro, pero he querido resaltar la parte de Arlene Tickner porque plantea muy bien conceptualmente la nueva perspectiva para poder entender la nueva situación, de ir más allá de lo que ha sido la tradición, separación de lo civil y militar y ver cómo ya lo civil está ya militarizado. Y solo hacer algunas referencias breves al excelente capítulo de Marco Robledo, en que se señala, se profundiza sobre esta relación y plantea de manera clara el problema en términos de diagnóstico, diciendo que
las democracias liberales son solamente electorales, es decir, las democracias existentes, en ellas se observa un preocupante incremento del despliegue de las Fuerzas Armadas para una creciente gama de misiones no tradicionales, en respuesta a amenazas a la seguridad externa o interna, incluidas la lucha contra el terrorismo y la delincuencia, así como un debilitamiento en el control civil, incluso en Estados Unidos. Para legitimar estas misiones no tradicionales, los gobiernos democráticos han militarizado el discurso de seguridad que naturaliza el uso de la fuerza militar, lo que a medio y largo plazo puede conducir a la militarización material y a la erosión del control civil y la calidad democrática. Bien, podría referirme a una serie de otros aspectos del capítulo de Marco Robledo, que no voy a tener el tiempo de hacer y recaeremos y pasaremos finalmente a nuestras comentaristas, pero solamente quiero resaltar tres aspectos conceptuales clave. Uno es lo que ya señaló de paso el profesor Robledo, que es la necesidad de mirar una lógica de cálculos estratégicos propios del funcionamiento democrático en contexto de débil estatalidad que hace, en parte siguiendo a Mazzucato y Gerardo Monk, de que obstaculizan estos aspectos la posibilidad de hacer reformas estatales, por ejemplo, las reformas necesarias de la policía, y cómo estas faltas a su vez repercuten en una incapacidad estatal mayor y se genera ese círculo vicioso. Pero todo eso dentro de la lógica del funcionamiento democrático. Ese es un aspecto clave del argumento que se hace. Otro elemento que se señala aquí, que a mí me parece digno de destacar, porque además es colorido, grafica muy bien, es el concepto de khaki washing. Khaki washing, así como greenwashing, así como las empresas petroleras, digamos, grandes amenazantes del medio ambiente, se visten de verde y tienen sus gasolineras todas cubiertas de verde, posesionándose del discurso ambiental y ecológico. Ese es el greenwashing. Bueno, el khaki washing, haciendo referencia a la vestimenta militar khaki, el khaki washing es un recurso de las élites civiles para vestirse y tomar prestados los valores de lo militar y con eso afirmar su poder. Es decir, es un instrumento de empoderamiento de élites civiles en un contexto ya de militarización. Me parece que ese concepto, además de ser muy descriptivo, muy útil, captura también este fenómeno de manera muy especial. Y finalmente, quería decir, pero aquí ya se me empieza a escapar, qué era realmente lo que tenía en mente, lo que puede ser un momento adecuado para terminar. Y porque ya no lo encuentro. En fin, entonces quiero decir que aquí hay elementos conceptuales nuevos, claro, que señalan una nueva ruta para estudiar y comprender mejor manera estas nuevas tendencias con nuevos marcos conceptuales. Este es el planteamiento y la calidad y el valor del libro. Dicho esto, entonces invito a que pasen adelante las comentaristas, Rebeca Bill Chávez y Mireya Dávila. Marcos. Bien, vamos a partir entonces con el comentario de Mireya Dávila y vamos a terminar por el comentario de Rebeca Bill Chávez y decirles nada más que a medida que avanza el tiempo y nos acercamos a la hora del almuerzo, que hay afuera ya para los asistentes
café con refrigerios, etcétera, para tener eso en mente como el punto final de llegar. Bien, bien. Bueno, muchas gracias. ¿De cuánto tiempo dispongo? ¿1 hora y media más o menos, no? Sí, más o menos. Redondeando, 45. No, bueno, muchas gracias a los que siguen en España o ya no están en España y a los que están hoy día presentes. Muchas gracias por la invitación de todos a comentar el libro hoy día. Y bueno, lo interesante de los presentadores anteriores es que ya me alivianaron la pega, porque varias de las cosas que yo iba a decir ya están. Así que voy a más bien reordenar un poco mi presentación más bien a preguntas. Y porque la gran pregunta que me hizo a mí pensar tiene que ver con si hay elementos nuevos para diagnosticar un nuevo militarismo. Y básicamente la hipótesis de ello es que sí, que hay nuevos elementos para diagnosticar este militarismo, porque la antigua sería distinta que la nueva y se centra en esto que ya comentaron profusamente, que tiene que ver con que los civiles hubieran llamado a los militares. Voy a partir estando en desacuerdo con eso, porque me parece que es más compleja la historia para atrás. Yo creo que si vemos el caso chileno de la dictadura y el golpe, yo creo que es más complejo. Yo creo que no solamente los civiles quisieron dar el golpe, yo creo que los militares, perdón, sino que también hubo civiles que lo alentaron. Así que yo más bien creo que sería interesante debatir esta hipótesis a la luz de casos más específicos para saber si viaja realmente o no. Y también está el rol de China como un elemento nuevo. Yo creo que es cierto que los civiles hoy día llaman a los militares, pero por otras razones que yo creo que son complementarias. Y también creo que es distinto el nuevo militarismo, y ahí yo coincido con los autores, con la lógica de China. Yo creo que hoy día el tema de la Guerra Fría no existe. Ahí hay un debate sobre si se le llama nueva Guerra Fría o no. Yo creo que no es una nueva Guerra Fría. Yo creo que hoy día más bien hay distintos elementos y China está entrando fuerte y hay todo un tema que tiene que ver con Estados Unidos, la India, Europa, etcétera. Así que me parece que por ahí es interesante. Segundo, las preguntas que me surgieron no voy a resumir porque ya lo hicieron bien, tiene que ver entonces si es que los civiles llaman a los militares, primero que todo. Primera pregunta. Segundo, si es un rol, es un cambio, porque el argumento del libro está centrado en la lógica de los actores, como que el peso de la prueba de la explicación teórica está en los actores. La pregunta es, ¿los llaman por un cambio de la convicción ideológica o es porque están desesperados y no hayan que hacer? Y en el fondo es la respuesta más rápida. Entonces sería una lógica más bien pragmática, más que ideológica. Puede que estén mezcladas y tal vez sería interesante tener preguntas de investigación que fueran más esa lógica. Y para mí tiene que ver más con que los llamen o con la incapacidad estatal. Y aquí quiero retomar el tema que mencionó el profesor Robledo respecto a la incapacidad estatal, que voy a trabajar un ratito más adelante. O tiene que ver con la necesidad de las Fuerzas Armadas de legitimar su rol en un contexto mundial que, al menos en América Latina, tiene que ver con una disminución de las guerras interestatales y más bien conflictos internos. Entonces, más bien los militares tienen la capacidad instalada, hay crisis, bueno, llamémoslos militares porque los militares ya pueden resolverlo rápido, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué punto también hay una discusión paralela que yo creo que en Chile ha costado que se dé, que tiene que ver con cuál es la función de los militares, el rol de la defensa, que es muy necesaria en contextos globales distintos, en que las guerras interestatales hoy día, como ya dije, en América Latina al menos, salvo que nos peleemos, nunca se sabe, uno se puede pelear, pero básicamente la cantidad de gente que muere, si uno pudiera contabilizar algo en términos de guerras, en América Latina al menos muy bajita, en relación a otros males que nos acechan, como la delincuencia, las enfermedades, etc. Entonces, me parece que hay una pregunta más detrás, que también tendría que hacer los civiles y los militares. Bueno, ¿qué Fuerzas Armadas queremos, para qué defensa y cómo la financiamos? Que son preguntas que en Chile de repente no hacemos. Y entonces quiero entrar y quiero poner el peso de la prueba, como dirían, en las instituciones. Yo creo que si bien los actores, la agencia en la historia siempre existe, o sea, existió Pinochet, existió Allende, existe el presidente Boric, existe Putin, etcétera. Los actores toman decisiones en determinados momentos. Yo creo que también empieza el contexto, o sea, esto no es en un vacío, los actores no toman las decisiones en un vacío. Entonces, en esa lógica, yo quiero referirme al tema de lo que es el concepto de capacidad estatal. Yo creo que, yo discrepo en términos de que no haya, yo creo que hay incapacidad estatal del Estado latinoamericano, y ahí hay definiciones de incapacidad estatal, hay miles, mediciones hay miles, hay unas que tienen que ver con la economía, pero básicamente aquí yo me centro en las dos funciones esenciales que yo creo que estaríamos de acuerdo que tienen los estados en América Latina y en el mundo, que tiene que ver con la defensa externa, que están los militares para hacer eso muy bien, y el orden interno y la ley. Es lo que llama Centeno la función del orden interno, que tiene que ver con la seguridad de las personas y el derecho a estar seguros, y el tema de la ley, que la ley funcione. Y él ve, y aquí me muevo, por eso que digo que es un tema, es una crisis de la soberanía y el Estado, él se mueve a dos temas básicamente, que en el fondo es
la incapacidad del Estado, y por eso no hay que llamar a los militares necesariamente, la incapacidad del Estado para manejar su propio territorio. Y aquí no tiene que solamente que ver con espacios territoriales que no estén llenados por la gente. ¿Se acuerdan de esta discusión de las fronteras interiores? Me acuerdo desde hace muchos años atrás, sino que hay territorio en que el Estado no entra. No entra el Estado. Y tiene que ver porque hay ejércitos informales. Hoy día, y ayer salió una entrevista a un alcalde, no me acuerdo de dónde era, que es dramático lo que él dice. Él dice que ya no hay democracia, al menos en algunos barrios de Chile, porque el Estado no entra. Si no entra el Estado, ¿qué seguridad hay? Entonces, me parece que ahí hay un tema que tiene que ver con la incapacidad de las policías, no que llamar a los militares. Y segundo, el tema lo que Centeno llama el ahuecamiento de la ley, que esto ha tenido lugar en las zonas que O'Donnell llama marrones, yo le diríamos café, pero O'Donnell como es argentino dice marrón, las zonas marrones en que no hay Estado, que tiene que ver no solamente con los territorios, sino que tiene que ver con ámbitos, por ejemplo, de la economía sumergida. Todo esto, ¿cuánto cuesta el narcotráfico? ¿Cuánto le cuesta al Estado esa economía informal? Que no solamente se sale del Estado de Derecho, sino que también mata gente. O sea, la economía informal de las drogas no tiene que ver con que estén los militares o no, tiene que ver, a mi juicio, con que el Estado tenga la capacidad de cambiar para adaptarse a esas lógicas en todos los ámbitos no solamente del orden público. Entonces me parece que el fracaso, podríamos, claro, la gente del mundo de las políticas sociales, de otros ámbitos me dirían, no, pero el fracaso del Estado tiene que ver en América Latina con la pobreza, con la desigualdad, que yo creo que el Estado fracasa en eso también. Pero también tiene que ver, y eso lo dice Centeno y lo dice, si uno mira las estadísticas de N distintas organizaciones, te vas a dar cuenta que el tema de la violencia y la inseguridad en América Latina es lejos el peor, y es la región más insegura. Entonces, el Estado falla absolutamente. Y falla las élites que llegan al Estado. No es que el Estado no es una entelequia existente, el Estado son personas, son actores, son burocracias que conjuntamente no tienen la capacidad, a mi juicio, de responder. Ayer había un Twitter, creo, de Lucía Damet, que decía que los programas de seguridad ciudadana de Chile, sacados de la DIPRES, que es la Dirección de Presupuesto, la mayoría, el 80%, no eran efectivos. O sea, el Estado no está haciendo programas públicos de seguridad ciudadana que sean efectivos. O sea, no hemos tenido mediciones de seguridad ciudadana, ha costado una batalla. Entonces me parece que tiene que ver no con las Fuerzas Armadas, esta discusión no tiene que ver con los militares. Me parece, independientemente que ellos puedan saber muchas más cosas que nosotros en otras cosas. Entonces, me parece que el peso de la prueba está en debilidades estructurales, pero también está en la incapacidad, como decía bien el profesor Robledo, en las decisiones, que tienen que ver más con la urgencia. Yo creo que hoy día vemos el progresismo chileno y aquí una crítica amistosa a la gente izquierda, se casaron con el tema de los militares en todas las cosas posibles de una manera rapidísima, sin ni siquiera pensarlo antes, con las consecuencias que tiene a largo plazo, con la historia que tenemos en Chile. Entonces me parece también, no sé si la palabra irresponsable, pero poco cuidadoso. Y antes de terminar, me gustaría básicamente referirme a los casos y al caso chileno, que si bien el profesor que presentó primero Verdes Montenegro dice que habla del caso de Chile, el profesor Robledo habla del caso general, no habla del caso de Chile. O sea, el caso de Chile no está tomado en el libro de manera específica. Me parece que es importante señalarlo. Hay índices, hay miles, pero hay un índice que me llamó la atención, que vi el otro día, que se llama el índice de los estados frágiles de la Fund for Peace. Y ellos hacen una clasificación con indicadores miles sobre si hay estados frágiles o no. Todos sabemos que Haití salta de inmediato como un estado frágil. Pero dentro de los indicadores hay distintos, desde alarma, Houston tenemos un problema, o sea, estamos mal, hasta los estados que relativamente no son frágiles. La buena noticia es que Chile, Costa Rica, Argentina, aunque ustedes no lo crean, y Uruguay es de los menos frágiles. Y el libro toma los casos que son mucho más frágiles. Venezuela, por ejemplo, la literatura, yo creo que es obvio pensar que Venezuela, desde el punto de vista de la capacidad estatal, tenemos un problema. Entonces, sería interesante ampliar el modelo de análisis de este libro a casos que no están en las zonas más malas, digamos. Me parece que sería interesante para testear las hipótesis. Y finalmente me quiero referir al caso chileno porque sería un súper estudio de caso. ¿Por qué? Porque si bien no es un estado frágil, ha ido y cumple en el fondo la hipótesis del libro, que los civiles están llamando desesperadamente a los militares a que participen en el orden interno, incluso más allá de lo que yo creo que es lo correcto. Y ahí voy a volver de nuevo al tema institucional, el peso de la noche, que diría José Donoso en términos, ahí me puse poética, respecto a las instituciones y a los legados institucionales que se pegan tanto, ¿verdad?, en las sociedades. Nosotros, ustedes bien saben, discutimos una reforma constitucional 2
2 reformas, no falta de una, 2 ensayos constitucionales, y seguimos con la Constitución del 80-2005, depende cuán democráticos queramos ser, si es la de Pinochet o la de Lago, o ambas, ¿verdad? Y la Constitución del 80 tiene un primer problema de test democrático, le da un espacio a los militares que no les corresponde como un poder de seguridad, ponerlo en el mismo nivel de los otros poderes del Estado, incluso habiendo sacado que eran garantes de la institucionalidad, este viejo temor de Pinochet que los partidos políticos eran los culpables de los males, y para qué hablar de los comunistas que eran ya los culpables, pero totales. ¿Qué hizo? Y hubo 2 ensayos constitucionales en Chile. El primero, el de la Convención, me parece que era interesante porque retomaba el rol militar a una lógica más de la tradición de la Constitución del 25 y modernizaba en términos de derechos humanos y el rol de los militares en el tema de la política internacional. A mí me gustaba, no fue mal. Segundo ensayo constitucional, Consejo Experto, arrasan los republicanos, que también rechazamos, y ahí se mantenía de alguna forma más suave el tema del capítulo especial de los militares, pero a mi juicio gravemente se ponía a nivel constitucional el resguardo de la infraestructura crítica. Que todo el mundo podrá decir, sí, está bien que los militares, pero igual me parece que hay que dar una más vuelta por todo cómo funcionan los militares y las Fuerzas Armadas en Chile. Entonces, quisiera decir que en el caso chileno hay que darle vuelta, porque hasta qué punto los legados institucionales permiten generalizar. Yo creo que el caso chileno es interesante porque si bien pasamos el test democrático, entre comillas, me parece que las Fuerzas Armadas siguen teniendo influencia, y entonces en el fondo una cosa es que las Fuerzas Armadas mantengan su influencia dentro de estándares democráticos, lo que pasa creo a mi juicio en Chile, y otra cosa muy distinta, en que tomen espacios por esta urgencia de controlar el orden público que riñen no solamente con sus roles. Yo creo que la discusión paralela es cuál es la función de las Fuerzas Armadas. Y el rol de las Fuerzas Armadas no es el orden interno, salvo los estados de emergencia que tiene que, a mi juicio, resguardar la Constitución. Entonces, me parece que por ahí va. Yo creo que más bien a mí me gustaría ver cuando uno habla de estos temas, más que militarización, me gustaría escuchar el tema de la seguridad. Hay un montón de instituciones del Estado que necesitan reformarse, no solamente Carabineros. O sea, el gallito que hemos visto estos días con el general Yáñez, que no renuncia, cuando está, o sea, a mí, si uno lo mira de fuera, es complejo, es muy complejo por una lógica de subordinación de las instituciones militares y de policías al Estado. Yo lo encuentro bien complejo. Y que el presidente salga y lo apoye a él y no a la institución, doblemente complejo. Pero bueno, arena de otro costal. Y yo me preocuparía, en el fondo, de centrarme, por ejemplo, en aduana. O sea, hay un montón de cosas que a mí me demuestran que el Estado chileno es frágil en el tema del orden interno, que tiene que ver con otras agencias, aduanas, las propias fiscalías, el control de armas que hoy día tiene el Ministerio de Defensa. Entonces, más allá de que los militares estén, que yo creo que es cierto, están por distintas razones. Hoy día los militares tienen una línea aérea en México. O sea, las causas, los legados institucionales, me parece que son distintos. Entonces, yo más bien diría eso, y para terminar, voy a cuestionar por última vez el concepto de relación civil-militar. No me gusta el concepto de relación civil-militar. No me gusta porque en una democracia se da por hecho que los militares están subordinados al poder civil. Y me parece que es como si uno hubiera una relación médico-funcionarios públicos de la salud con el Estado. ¿Por qué tiene que haber una relación especial si es una agencia, con todo el respeto que me guardan las Fuerzas Armadas, parte del Estado, como todos los que estamos aquí en la Universidad de Chile? Y por entonces el concepto de relación civil-militar. O sea, me parece que no ayuda a la discusión sobre la calidad democrática y sobre el Estado. Cuando uno profundiza analíticamente, fue bueno en un momento de la transición, me parece que es adecuado, pero me parece que hoy día en democracia, yo más bien tengo una posición política, y aquí me salgo de la academia, en no hablar de la relación civil-militar. Yo sé que puede ser súper cuestionado mi concepto, pero lo defenderé. Eso. Muchas gracias. Bien, entonces ahora corresponde a la profesora Chávez. Y no sé, Rebeca, si tú prefieres hablarnos en inglés o en español. Buena pregunta. Spanish. Well, Okay. okay. Si está bien, voy a hablar en inglés, porque esto es lo que he preparado, pero voy a intentar a lo mejor una mezcla. Pero primero quiero agradecer a Felipe por la invitación
it's a real honor to be at the University of Chile. It's a public institution that I very much admire. And I also want to just start out by commending Fundación Carolina for supporting this project. I think that this issue is an issue that we need to be paying much more attention to in general. And I think that this book is a huge contribution to the discussion. And so I think that Marcos and Francisco have done a wonderful job laying out the problem, and the whole working group that came together. I feel that the theoretical section of the book is incredibly strong, as are each of the case studies. So I hope that when we're done here, everyone goes back to their offices or homes and downloads the book, because it's definitely worth reading. One of the reasons I think it's so important is something that Francisco mentioned at the very beginning, the implications for democracy. So we're talking a lot about the democratic recession, the global democratic recession, and also the recession in Latin America. And I think this theme of militarization is not playing a role in these conversations, and it very much should be part of the broader conversation. I also want to say that this is a topic that we are paying a lot of attention to at the Inter-American Dialogue. And it's also I would say during the Obama administration, it was an area of focus, not just of the administration, but at the time of Congress. Of course, things are very different today in the US government than they were at the time. But I'll say that during the Obama administration, and this was very much, I will say also upfront about US policy towards the region. It is, our lack of engagement is quite alarming. And the narrow focus on Central America. That being said, during the Obama administration, the focus was very much on Central America and the role of the military and law enforcement, and this idea of creating an off-ramp for the military and making military assistance contingent on the idea that the countries have a plan to strengthen the police to gradually bring the military out of this internal security role. So I wanted to start by that. And then I wanted to make 4 points in my reaction to this book. And I think that we might debate this, because I was very struck by this idea that this form of militarization is qualitative different than the past. Because I think we've really, past discussions up until this book, we've talked about remilitarization. And I think that really muddles the analysis, because it's so different today, because it is this invitation from the civilian governments. And also, I think in many times, the broader society, because they're so desperate, societies are so desperate for security. So, and also kind of to build on this, your question about whether or not this is ideological, I don't think so either. We're seeing both governments from the right and the left. I mean, AMLO is probably the best example of a government from the left that's embracing this strategy of militarization. And I think that but maybe this kind of builds on what you were saying, is even though the military doesn't initiate the action, I think in some cases we're seeing that they see the benefits of playing this role. And I think that this is going to be very interesting in Mexico, because Claudia Sheinbaum, the Morena candidate, if she wins, if she does intend to bring the military back to the barracks, it's going to be very difficult. The military now is so entrenched in civilian life. So I think that's, and we can talk about that if we want. The second point I want to make, and this is where I want to say to Fundación Carolina and to Jose Antonio, I think there should be a volume 2, because this trend is so much broader than even the book. I think the 4 case studies in the book are all very compelling, but it's important to note that it's even broader. So Central America, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, and then we're seeing
calls for the military in other countries. Ecuador, I think, would be a really important case to look at in the future. It's very interesting. I was just in Buenos Aires and the talk there. I mean, we all know that there was this law that was passed in the wake of the military dictatorship, La Ley de Seguridad y Defensa, that draws a clear line between the role of the military and the police. But in my conversations, I did talk to people who are hoping that Patricia Bullrich, for example, calls on the military. And in the case, and also one point on Central America, it's really, I think Central America we need to also pay attention to Central America, because it's really alarming that one of the outcomes of the civil wars was these checks that were put on the military, and we're seeing them, they're unraveling very, very quickly. Ecuador, the homicide rate has increased, I think, over now 500% since 2016. And Noboa just announced last week that he's going to put forth a referendum with 11 questions, and 10 of the 11 questions are about bringing the military into play a more central role in internal security. And a few words about Mexico. The Mexico chapter is excellent, I want to say. But I think when we look at Mexico, we should pay a lot of attention, because I think it serves as a cautionary tale of what can happen when you rely so heavily on the military. And I think one of the #1 lessons from the Mexico case is once you start on this path, You can go. it's really hard to put the genie back in the bottle, to go back. And so we have to remember that this was meant to be, it was 2006 when President Felipe Calderón called on the military. And at the time he said, this is going to be a short-term solution to this very real challenge. Here we are almost 20 years later. First of all, I'd say that it hasn't worked. Homicide rates and violence in general have continued to escalate since 2006. And now, as I mentioned earlier, the military is, well, also kind of this idea of that's hard to reverse. One of López Obrador's campaign promise was to bring the military back and to strengthen the police. And that was a key element of his platform. But AMLO has taken it to a whole new level. Not only has he basically replaced the police with the military, he's also called on the military to play a role in areas that are really unprecedented in Mexico, unprecedented. And these are, the military now has a stake in the economy. So the military has a stake in these very lucrative infrastructure projects like the Mayan Tren de Maya. It has control over the operation of airports, of seaports, and you mentioned aduanas and also of Yes, customs. Chile. So this is, in the case of Mexico, I think we see this, we see the danger of this. On the role in the economy, it's not just Mexico. We're seeing this in Honduras. We all know the Cuba and Venezuela cases, and also in Nicaragua. And once that happens, it's even harder to extract. And then also in Mexico, I just want to point out the risk of human rights abuses. I mean, that probably goes without saying, but the Mexican National Commission on Human Rights since 2006, I mean, the documentation of torture, forced disappearances, and extrajudicial killings, it's quite staggering. And now with the most recent case of the students, the impunity issue of the military. Speaking of human rights, I know that this is not, I think it's related, is what's happening in El Salvador, this extreme mano dura, because I think it's something else that we need to be paying a lot of attention to. And I think in tandem with this theme of militarization, because it is a response to citizen insecurity. And I think in El Salvador, I'm sure all of you know this, but it's extremely popular. People are willing to sacrifice basic civil liberties in exchange for security. Bukele recent surveys show that 70% of Salvadorans will vote for Bukele, even though it's unconstitutional for him to run for a second consecutive term. And that is largely because of his success in reducing homicide rates and going after the gangs.
And I was just reading, just last week, the Salvadoran government announced that the homicide rate fell 70% just last year. And so people in El Salvador shows us that people are willing to sacrifice, like I said, rule of law, due process, and really fundamental elements of democracy. Your point about khaki washing comes in here because I think the chapter on Bolsonaro was very strong about his use of communications. And Bukele is also a master of this because many people actually question Bukele's numbers. There's some studies that are coming out showing that the homicide rate in El Salvador actually had decreased by 50% prior to him assuming the presidency. But he's been just a master of communications and this khaki washing, like Bolsonaro. And the other thing I want to mention about El Salvador, and this kind of brings us to Arlene Tickner's chapter, is that this laser focus on gangs is masking or drawing attention away from other forms of violence in El Salvador, including the gender-based violence. Femicides in El Salvador are among the highest in the world. This is not part of the discussion, Bukele's discussion. And my fourth point is that I think it's, and here I would love for the dialogue to partner with University of Chile and Fundación Carolina, is what is the alternative? I think that this book does a tremendous job diagnosing the problem, and it does kind of venture into exploring what are some of the alternatives. But I think as a hemispheric community, we've fallen short in developing an alternative. You know, we have some examples of the value of prevention, of addressing some of the underlying sources of violence. We have some examples in Mexico where there's certain states, and I think the subnational level could be very helpful here. We have examples of states in Mexico that have kind of rejected the militarization approach and have actually seen declines in the levels of violence. It's interesting, Mexico City with Claudia Sheinbaum, she has really invested in the police and in police reform and funding the police and funding the investigative capabilities of the police. And we've seen a reduction of homicide. Again, I don't know what her intent is, and I think she's going to be under a lot of pressure from AMLO. I think, you know, a lot of us are hoping that she's able to pave her own course. But let's say she does want to make a change in the militarization, it would be very hard. And of course, I think the authors do talk about the importance of police reform and judicial reform. But I think that should be just like this. I mean, I think this book is so important, but I think that maybe along with the second volume that brings in new cases, a third volume could be on what are we going to do about it. Thank you. Muchas gracias, Rebeca, por tu comentario. Normalmente en las presentaciones del libro, el libro se presenta, están los comentarios de los comentaristas y se cierra. Esa es la práctica habitual. Pero tenemos unos minutos breves por si alguien quisiera hacer un comentario, hacer alguna pregunta a alguno de los editores o los comentaristas. Está abierto para eso. Sí, por favor. Ahí hay alguien. Si se pueden identificar, por favor, al hablar, te lo agradezco. Sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miriam, soy co-coordinadora de Amnistía Internacional del equipo de pueblos originarios. Ya, basándose en el contexto, que es militarización y militarismo, ¿qué sucede, por ejemplo, acá en Chile con respecto a la militarización en los pueblos originarios? ¿Cuál es la base para que se implemente y que esté todavía implementándose? ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Mireya. Sí, pero
No sé si alguien tiene otra pregunta o comentario. Sí, muy bien. Vamos a responder como ahí pero quiero ver si primero hay algún otro comentario o pregunta para tomarlas todas de conjunto. ¿No? Muy bien. Entonces, vamos a darle la palabra a Carolina, pero antes voy a decir un par de cosas, no sobre la pregunta, perdón, sino que decir un par de cosas sobre, primero, lo que se me había olvidado, retomar ese punto, y es que el otro concepto que me parece que es muy importante que está en el trabajo, que era el khaki washing, la cuestión de la lógica electoral, política en la democracia que resulta en esta proclividad hacia la militarización, está también la noción de una convergencia negativa entre las élites civiles y militares que destaca el profesor Robledo y que me parece interesante destacar también, que se refiere Harig, el autor citado, a la aprobación generalizada entre los líderes políticos civiles, las élites militares e importantes sectores de la sociedad de un mayor papel de los militares en la seguridad pública y a veces incluso en la política, en escenarios donde existe una alta desaprobación a los civiles, una alta aprobación a los militares, una baja aprobación a las policías y un alto apoyo a las políticas de mano dura. Los contextos en que se produce esta convergencia negativa, que es también un concepto que es bastante muy útil para esta discusión. Y finalmente decir que aún con todo lo que se ha dicho y que Mireia ha destacado sobre la necesidad de un nuevo enfoque que rompa con esta posición binaria de lo civil y militar, y que la profesora Tigner establece con mucha claridad, aún así ella dice que la invitación no es a olvidar la desmilitarización ni la separación entre lo civil y lo militar como horizontes normativos cuyo valor es indiscutible. O sea, no se trata de tirar esta separación de lo civil militar por la borda, sino tenerlo ahí y agregar estas nuevas capas de visión. Eso es lo que al final concluye al integrar. Bueno, dicho eso, le pasamos... Nada de lo que está diciendo. No estoy haciendo el punto, solamente remarcándolo. Pero usted parece que va a responder la pregunta. No. Sí. Bueno, quiero decir, voy a decir de partida que yo no veo el tema especial, así que sería irresponsable de mi parte decirlo. Solo sé que es un tema largo, que el punto de vista de política pública son capas de historia, y yo creo que sí quisiera destacar que hay una porfía de las élites dirigentes en que toman decisiones que la evidencia empírica dice que va mal, que es la corrupción de las Fuerzas Armadas y la violación de derechos humanos. Y lo interesante del caso chileno, la paradoja también es que los militares han dicho en todos los tonos que no quieren involucrarse. Entonces, me parece que son capas distintas, pero yo creo que hay problemas de política pública que tienen difícil solución, muy difícil. Y el tema de la violación... El contexto que se usa, militarización militarización y militarismo. Lo que pasa es que en esa lógica tiene que ver, yo creo, pensando un poco en la definición que hace el profesor Robledo, tiene que ver la primacía de lo militar por sobre lo civil, tiene que ver con que se toman decisiones de política pública que tal vez es la solución más efectiva y más fácil, pero no es la mejor. Y yo creo que tiene que ver con tomar decisiones de militarizar zonas cuando deberían haber respuestas estatales de otra forma. Entonces yo creo... ¿Y qué? Estamos dentro de una cultura civil. Sí, pero es que lo de la cultura es relativo. Yo más bien pienso siempre en política pública más que en cultura, porque al final todo esto que estamos conversando en general se decide en políticas públicas. Hay gente que se sienta a la mesa y toma decisiones. Y en esa lógica, si bien hay civil, las decisiones de política pública son incorporar a los militares. Entonces, más bien, míralo desde el punto de vista de política pública.
Yo creo que por ahí. Y creo que con respecto a lo que dice, no puedo evitarlo, lo siento. Lo que dice el profesor Agüero respecto al tema de que en el fondo se conjuga la mala aprobación, la buena aprobación de los militares, la mala evaluación de la seguridad y todo, con el tema, etcétera. Yo creo que para eso son los líderes políticos. O sea, si los líderes políticos le van a hacer caso a todas estas cosas y no toman decisiones que son mejores en el largo plazo, tenemos un problema. O sea, me parece que hay que cambiar los líderes políticos. Súper simple. Se me ocurre, tiene que haber políticas de largo plazo y muchas veces no hay que gobernar con la encuesta, porque si uno gobierna con la encuesta, estamos sonados. Digo yo, se me ocurre eso. Perdón por no saber más de los pero no, sería irresponsable de mi parte, sería irresponsable. Pero voy a agregar algo a la invitación de la profesora Dávila. No, yo creo que ese es un caso que grafica bien el incentivo del libro, es decir, la visión del libro. Creo que lo que ocurre es un caso de militarismo y militarización que es por invitación, sin ninguna duda. Ese es el argumento. Es decir, aquí hay una respuesta a una situación que las élites civiles, políticas, han ignorado por mucho tiempo y han dejado que los problemas se acumulen hasta que ya no es posible ignorarlos. Y entonces frente a eso, ¿qué hay? Bueno, las policías no dan abasto, las policías no se han reformado, no se han modernizado, entonces lo más fácil para las élites civiles es recurrir a los militares y con eso hacer su khaki washing, ¿no es cierto? Estamos haciendo algo para resolver el conflicto que no lo resuelven, lo sabemos. Exacto. Entonces creo que hay allí es un buen ejemplo de aplicación de los postulados del libro. Pero se lo entrego nuevamente a la profesora. Última cosa. Pensando en el tema institucional y el peso de la estructura, las leyes orgánicas constitucionales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Me parece que mientras no se cambie eso, tenemos un problema en el Estado chileno. Lo digo sinceramente y eso es grave en términos de que... ¿Ah? Lo digo de corazón porque todos topamos, así como convencida, porque topamos finalmente en decisiones de política pública en las leyes orgánicas. Pensemos en Carabineros. O sea, ¿qué gobierno le va a llamar a retiro al general Yáñez si además los Carabineros hicieron una huelga, no hay seguridad? O sea, es un actor dentro del Estado chileno, de los estados que tienen mucho poder. Y si además tienen las leyes orgánicas que les da autonomía para un montón de cosas, o sea, eso lo dejo ahí como para otro seminario. Ya, ahora Bien, sí, no. dicho eso y cumpliendo con nuestros compromisos de tiempo, desgraciadamente tenemos que cerrar aquí. Perdón, tú querías decir algo. Ay, perdón. Entonces vamos a admitir un comentario o pregunta de un destacado estudiante de pregrado de esta facultad. Sí. Y con eso, después de esto, y el profesor Robledo, cerramos con un anuncio que tengo que hacer. Bien. Bueno, gracias por esa presentación, profe. Mi nombre es Amador, soy alumno de Ciencia Política de la facultad y quería preguntar si es que el libro aborda la posición que tienen los militares a este llamado de parte de los civiles y si es que es similar o no en general en la región o si es que varía. Eso. Muy bien. Muchas gracias. Me voy a poner acá para que, no sé si Francisco, José Antonio, a lo mejor tiene que hacer, pero Francisco a lo mejor... Ponte aquí. No, está bien. Sí, para que Francisco pueda... no, solamente quería hacer un par de comentarios en modo de agradecimiento a los comentarios de ustedes y las preguntas, pero y agregar un elemento que salió poco en las intervenciones que yo también omití, pero el hecho es que en realidad la pregunta detrás del diagnóstico que se hace tiene que ver con el impacto en la democracia, ¿no? Que es el tema de fondo, digamos, que interesa ir dilucidando. Una de las conclusiones que nosotros hacemos en el levantamiento del tema es que en realidad hay varios mecanismos por los cuales
esta dinámica en la región está afectando la democracia, ¿no? Y que al final termina siendo el problema de fondo, ¿no? Por razones de tiempo, no las vamos a desarrollar acá, se intenta desarrollarlo en el libro, pero yo quería recordar que ese es el tema. Al final, como lo mencionó Rebeca, se mencionó acá, Felipe también, Mireia, ese es el tema. Y esto no sería tema si entonces si es que esta dinámica no afectara a la democracia. Lo segundo es que yo creo que esto amerita mucho más investigación. Yo estoy de acuerdo con la pregunta que se formula Mireia o el comentario crítico en el sentido de que antes había militarismo civil, efectivamente, pero estaba asociado, o sea, tenía un rasgo distinto y era que estaba asociado al conflicto ideológico este-oeste, ¿no? O la Guerra Fría. Entonces, claro, había militarismo civil, había invitación también, pero asociado a resolver el problema ideológico y el conflicto ideológico. Hoy día se ha ido estructurando un nuevo tipo de militarismo civil, ese es el argumento nuestro, pero asociado a esta otra agenda, ¿no? Y lo que hemos hecho o hemos intentado hacer es identificar cómo ha operado ese proceso y por qué, digamos, tratar de responder por qué este proceso, esta dinámica a nivel regional. Y me parece importante, se mencionó acá también, el hecho es que es transversal, es decir, está ocurriendo en los estados grandes y pequeños, de izquierda, de derecha, en Centroamérica, en Sudamérica, etc. Entonces ahí hay preguntas que están poco respondidas y el libro es simplemente un intento, claro, y tampoco el primero, pero es otro intento, digamos, por responder a la pregunta que yo creo, o creemos, digamos, en el grupo que trabajamos en el libro, que es una de las preguntas importantes respecto de la situación de la democracia en la región. Así que llego hasta ahí. Muchas gracias. También quiero agradecer a las colegas y todos los colegas que están participando en la reunión, que han venido. Y Marco, quizá la muchas pregunta gracias. de Amador, que llegó Sí. un poquito, que es si los militares, si en el libro Sí. se refieren a la posición de Hay los una militares revisión sobre en el libro sobre la conducta que exhiben las Fuerzas Armadas y son varios los elementos. Lo primero es que hay un cálculo bien estratégico por parte de las instituciones militares y que ha ido experimentando un cambio invisible. Son muy cuidadosos, son muy selectivos también en su involucramiento cuando lo hacen. En general tienen perfecta conciencia después de la experiencia histórica, no están en un conflicto ideológico en el marco democrático latinoamericano. Sí, yo diría que por ahí, digamos, no quisiera detallar más en honor del tiempo, digamos, pero el tema no son las Fuerzas Armadas. O sea, este problema de la democracia no tiene que ver con las Fuerzas Armadas en el sentido del argumento más central, digamos, ¿ah? Y más bien el problema es que este proceso está debilitando la democracia a través de distintos canales, ¿no? Entonces, eso es como lo novedoso respecto del periodo inmediatamente anterior, donde hubo procesos de militarización, pero con un alto protagonismo de las Fuerzas Armadas. Sí hay, y eso es lo que quería añadir, algunas conductas en algunos estados que no se veían hace tiempo por parte de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, hay una creciente reactivación de la práctica del pretorianismo militar sobre la democracia en algunos países. Y eso se ha visto en algunas crisis democráticas en las que las Fuerzas Armadas han vuelto a actuar de árbitros en la situación. En varios países, desde Argentina el 2001, siguiendo con Bolivia, etc. Las Fuerzas Armadas en momentos de crisis se sacan una foto y dicen una palabra y eso determina si que cae o sigue el gobierno. En Perú, etc. Ese es un rol político que habían dejado de jugar después de la etapa autoritaria.
¿eh? Es un rol político al más alto nivel. Y eso es el tipo de cuestiones que se han ido reactivando y que son síntomas del debilitamiento de la democracia en la región. No es el único, pero es uno de los síntomas. Sin ser ellos los actores fundamentales, más bien jugando un papel aún así secundario. Gracias. Muchas gracias, Marco. Quiero cerrar solamente tomando el llamado de Rebeca y el diálogo a continuar esta colaboración con la Universidad de Chile, esta facultad, y con la Fundación Carolina, que ya se embarcó en este proyecto para seguir reflexionando sobre estos temas, tratando las preguntas que quedan abiertas y ver cómo se sigue. En fin. Y lo segundo es invitarles a todos a la presentación que Rebeca hace mañana en este mismo lugar, también a las 12, sobre el tema de cómo abordamos la erosión de las democracias en las Américas, no en América Latina, en las Américas. Y que es un tema ligado a lo que hemos tratado hoy, pero que involucra otros elementos, otros factores. Entonces están cordialmente invitados a la presentación mañana de Rebeca. Gracias nuevamente a ustedes como público, a todos los participantes, y los invito al café y refrigerio. Y gracias a la comunicación. ¿Mm? Ya, no a todo el mundo. ¿Sí? Yeah, students always ask me questions, don't they? He's very smart. You can tell. Among ours. Yeah. I remember we had a conversation. So Cienfuegos, General Cienfuegos, he was the head of the Mexican army. He was the one who got arrested in the US. And then, yeah, I remember